Bienvenidos y bienvenidas a las Improvisadas con Nacha y Gui. Hoy vamos a hablar de nuestro primer capítulo que se llama Somos humanas y no de fierro. Cómo vivimos y tratamos la ansiedad. Con la Nachita hemos creado este espacio para encontrarnos en una conversación nutritiva con historias reales, donde vamos a reflexionar de la vida, la comida, el movimiento y las emociones. ¿Cómo estáis, Nacha? Bien, aquí mi primera experiencia de podcast, así que contenta. Tenemos las dos un motivo para poder juntarnos a grabar, a poder transmitir toda esta información e historias, como decías tú, y eso, o sea, mi motivo principalmente es poder llegar a que me conozcan más personas a través de este medio que, como te decía, primera vez que me explayo. Había tenido algunos acercamientos a algunos programas radiales, pero para tener nuestro primer podcast también había que reencontrarnos después de harto tiempo, unir historias y dedicarnos y poner energía a este proyecto. Excelente, yo estoy muy contenta de estar aquí. Hace mucho tiempo que quería hacer un podcast y llegaste así en un momento de mi vida en que esos que te hacen clic como anillo al dedo, y dije, esta es la persona. Así sí, que bueno, vamos a partir presentándonos. Primero quiero saber quién eres tú. Bueno, yo ya sé quién eres, pero que nos cuentes quién es Nacha. Nacha, o Nacha del Valle, como me conocen. Bueno, soy María Ignacia, pero me dicen Nacha, y del Valle porque soy oriunda del Valle del Elqui. De hecho, allá yo soy terapeuta en medicina china, estudié diplomado en medicina china clásica, pero donde nos conocimos con la Gi fue estudiando nutrición, también nutricionista de la Universidad de Valparaíso, y egresamos como el 2013 más o menos. Hartos años de experiencia universitaria y posteriormente cada uno siguió en sus especializaciones. Bueno, yo me dedico a atender de manera particular actualmente en Viña del Mar y jornadas en el Valle del Elqui. Allá son mis principales consultas, o sea, aquí y allá mis principales consultas donde atiendo todo tipo de patologías agudas o crónicas. Y eso, me encanta, es una medicina oriental, es bien ancestral, es bien integral. Entonces, eso es lo que puedo contar un poquito acerca de mí. Excelente. Bueno, mi nombre es Gisela González Mellados. Bueno, como les dijo la Nacha, estudiamos nutrición juntas y después yo me fui más por una línea que une el ejercicio físico y la nutrición como terapias para abordar distintas enfermedades crónicas, principalmente obesidad, diabetes, hipertensión o incluso para aquellas personas que tienen otro tipo de enfermedades o que solamente necesitan aprender de alimentación y aprender a moverse. Y estuve viviendo en Santiago como 7 años, ahí fundé mi empresa, Van Nutrición y Ejercicio, la que sigo trabajando ahora de manera online y presencial, de a poquito volviendo porque fui mamá. Tengo una hijita de 2 años, entonces estoy retomando así con harta fuerza mi trabajo y con la Nachita acá que mejora. Oye, Gi, mira, vamos a presentar el primer capítulo de hoy. Nos vamos a referir a la ansiedad, cómo vivimos la ansiedad. Nosotros también, porque como dice el capítulo, somos humanas, no de fierro, ¿ya? Y contar acerca un poquito de las experiencias que hemos tenido con pacientes, clientes, porque llevamos hartos años en el rubro como profesionales de la salud, así que definamos lo que es la ansiedad. Bueno, hay hartas definiciones. Nosotras vamos a nombrar la que está en la Organización Mundial de la Salud, que habla un poquito más del trastorno de ansiedad, que es distinto a sentir ansiedad por un momento específico, por una circunstancia, a tener este miedo y preocupación más intensa y excesiva que caracteriza un trastorno ansioso. Ya, además, cuando tú conoces a una persona que tiene un trastorno de ansiedad, los principales síntomas son una preocupación excesiva e incluso tienen dificultad para concentrarse, presentan náuseas, están muy irritables, sudoraciones, tiritones o temblores. Esos son como los principales síntomas, incluso trastornos del sueño, y esta sensación constante de pánico o de sensación de peligro. Claro, podríamos decir que
está ligada totalmente de la mano una crisis de ansiedad con un posible crisis de pánico. Entonces Exacto. también hay quizás 2 o 3 síntomas que la diferencian una con la otra, pero en realidad la ansiedad puede englobar distintas patologías del área de la salud. Es un síntoma también de distintas patologías del área de la salud, a eso me refiero. Exacto. Entonces, ¿cómo abordamos la ansiedad desde nuestra profesión? ¿Me quieres contar cómo lo haces tú desde tu enfoque en la terapia? Sí, bueno, yo lo que a mí siempre me ha gustado es trabajar en equipo. Siempre me ha gustado tener el apoyo de algún psicólogo y tuve la oportunidad de trabajar con la Mari, que bueno, hace poquito fue mamá, así que está en pausa ahora un poquito trabajando, pero siempre creo que uno como terapeuta debe conocer hasta dónde llega, ¿cierto? Su trabajo, pero también igual definimos como una línea de acción. Y en base a eso, en términos nutricionales, generalmente las personas ansiosas no se dan cuenta de cómo les afectan los alimentos que comen en acentuar esta sensación de ansiedad. Principalmente alimentos más procesados, que tienen muchos azúcares, mucho sodio, muchas grasas, grasa saturada trans principalmente. Incluso toman mucho alcohol y no saben que el consumo de alcohol es alto, ¿ya? Eso lo vamos como desglosando en cada sesión. Y bueno, hablamos un poco con la Nacha de los formatos chips, ¿cierto? Que es como algo, por decir, es como esta amiga de la persona ansiosa, pero enemiga a la vez, porque este formato te da como la sensación de seguir sacando constantemente, es una textura crujiente. Claro, el chips te refieres como a la comida así, crocante o el como unas crunch, papitas, claro. ese crunchy. Bueno, entonces trabajamos como en esos grupos, esos enfoques específicos, y con el ejercicio, muchos ejercicios de respiración, ejercicios también más aeróbicos en muchos casos, pero siempre individualizado. Esto es como algo general. Y acá te voy a dar un poco la palabra para que tú hables un poco también de lo que hacemos ambas, que es estructurar un poco la comida o la vida en general, ¿cierto? Que no se trata de hacer una dieta así con horarios rígidos, pero sí de tener una rutina. Entonces creo que ahí tú me cuentas un poco de lo que haces con tus pacientes. Yo en mi caso hago la fusión desde el enfoque de la medicina oriental o medicina china clásica. Siempre en mis sesiones, bueno, aparte de hacer el diagnóstico, la anamnesis del paciente, veo pulso y lengua de la persona, que es característico para poder tomar un buen diagnóstico. Y bueno, dentro de la conversación con las personas vemos el área de lo que es la nutrición, la alimentación o los hábitos alimentarios que tiene esa persona, que pueden, de cierta forma, estar súper relacionado también la forma en cómo se alimenta, la relación emocional, la flora bacteriana de la persona, cómo está funcionando el intestino. De todas maneras, dentro de la sesión siempre tengo un enfoque gastrointestinal, protocolo de puntos para mejorar la digestión, para mejorar el metabolismo, y fuera de eso ya es como la programación a esta disciplina. Me gusta decir disciplina desde lo conocido como lo ancestral, como se le llamaba la disciplina anteriormente, no una disciplina desde la obligación, sino que una disciplina desde cada acto que tú haces día a día, en lo largo, a mediano, a largo plazo, siempre te va a traer un beneficio versus lo que genera la ansiedad de querer hacer las cosas rápidas, bajar de peso rápido, querer hacer el cambio rápido y no profundizar en lo que te genera la ansiedad en sí, como buscar el origen de la ansiedad, y eso lo podemos hacer en las sesiones. Ahora, siempre tiene que ser un enfoque, como decías tú, multidisciplinario, integral, incluir la alimentación, el ejercicio. Son triadas también, en este caso con la medicina china, que me ayudan a poder tener resultados muy buenos, y siempre con acompañamiento de mi parte, el acompañamiento familiar y el acompañamiento de otros profesionales de la salud. Desde eso abarco yo la salud mental. Excelente. Bueno, y complementar un poco eso que hablamos de los miedos, que caracteriza mucho a las personas que tienen ansiedad, miedo a...
es trabajar esos miedos con la alimentación también es súper importante, porque ¿quién no le tiene miedo a un plato de comida, cierto? Eso también es súper común, y lo que abordamos mucho en las sesiones es enfrentar ese plato, desglosar de qué se trata, qué cosas tiene ese plato en contenido nutricional, qué cosas te genera comer eso, después de comerlo, cómo te sentiste, hubo mucha culpa, te pusiste más ansioso. Claro. Y vamos transformando ese plato que tal vez visualmente, que es lo que más quizás a ti te afecta, lo vamos modificando para construir un plato más nutritivo, pero que visualmente sea similar al anterior, y vamos ahí como trabajando ciertos detalles que son individuales, pero que caracterizan mucho a estos miedos, o se enfocan en eso, y con el movimiento lo mismo. Sí, nosotros siempre tenemos herramientas, si bien no somos psicólogas o no sé, trabajamos de manera muy profunda a las personas, pero sí es muy importante, a ver, se me fue la onda, sigue. entender el origen de esa ansiedad. Sí, y que puede tener principalmente un vínculo con algún familiar, que también lo hemos hablado, o con alguna relación específica con quien vives, o en el trabajo. Y también hay que conocer esos gatillantes de la ansiedad, ¿cierto? Que son súper comunes, y en las sesiones por lo menos que yo abordo en terapia, me van contando, a ver, cuéntame un día en que estuviste muy ansiosa, y vamos descubriendo qué cosas le llevaron a sentirse tan ansioso. De repente tenía una presentación en el trabajo, o se lleva mal con su jefe o jefa, o tiene mucha carga laboral y no está cumpliendo con las expectativas que tiene, o se peleó con la pareja, o un hijo, etcétera. Entonces esos gatillantes hay que encontrarlos y mirarlos un poquito más. Y no precisamente, ahora recordé lo que quería decir, no precisamente... La ansiedad, estamos muy serias, Nacha. Sí, estamos muy serias. No precisamente la ansiedad se relaciona a comer más. No siempre la ansiedad es lo que estábamos hablando antes de grabar el podcast. No precisamente la ansiedad se relaciona a comer más, a querer buscar más alimentos, sino que muchas personas con procesos de ansiedad bajan de peso, dejan de comer, se olvidan de los horarios de comida, se van a blanco. La ansiedad siempre es como el miedo al futuro, el ir más adelante, estar buscando las soluciones o preocupaciones de cosas que aún no han pasado. Entonces también eso libera una cascada de cortisol, adrenalina, etcétera, que te inflama el cuerpo, sobre todo el sistema digestivo, intestino delgado, intestino grueso. Viene también las crisis de colon irritable, que te mantienen hinchado, inflamado. Entonces cualquier alimento te inflama. Hay personas que generan trastornos alimentarios por no querer comer más, pero también cuentan de que no bajan de peso, se mantienen inflamados, retienen líquidos. Entonces la nutrición emocional es bastante ligada también como a los procesos inflamatorios del cuerpo, lo que te genera el estrés, lo que te genera la angustia, el sobrepensamiento. Desde la medicina oriental, la ansiedad se trabaja nutriendo la sangre, nutriendo el eje del corazón, del pulmón, del vaso estómago. Es todo un modelo integral de enfoque para poder reducir los niveles de ansiedad. Y obviamente están las pautas de alimentación, que esas se sugiere seguirla, pero también como modo de tratamiento. Yo siempre digo, probemos un mes y veamos cómo, y tómalo como un tratamiento más que una dieta para bajar de peso. O sea, es un tratamiento para tu salud. Tú reduces, desinflamas el cuerpo, reduces los niveles de ansiedad, te sientes más tranquilo, puedes ver con más claridad, sale esa nube que tienes mental y que te bloquea y te impide vivir un día a día, no sé si de manera normal, pero poder como llevar tus actividades de una forma más armónica. Entonces tiene toda una implicancia la alimentación dentro de un plan integral de prevención o medida para resolver los trastornos de ansiedad. Es súper importante eso que tú cuentas, Nacha, y me voy a agregar algo a eso, que, por ejemplo,
no sacamos nada con hacer un tratamiento antiinflamatorio o que quieras desinflamar ciertos órganos o restablecer la microbiota intestinal, si es que en paralelo no hay cambios en los hábitos o en cómo tú percibes esta realidad y en ver más estos miedos y hacer una terapia enfocada en eso. Porque en realidad esos también son aspectos que están gatillando una ansiedad, y en paralelo tú intentas comer cosas que te van a desinflamar, y muchas veces la adherencia a la alimentación toma su tiempo. Totalmente, entonces llegan al mes, no me sirvió esta cuestión, chao, y desertan. Y las personas ansiosas desertan fácilmente. Sí. Es muy delicado tener adherencia terapéutica con una persona con ansiedad, porque quiere ver resultados pronto. Quiere en 2 sesiones ya, no sé, verse de la forma que ellos quieren o solucionar sus problemas de ansiedad. Entonces, primero hay que trabajar el cuerpo físico cuando la mente está muy sobreexplotada. Entonces ahí nosotros, no sé, ahora si quieres contarme algún caso que recuerde, como para dar como una historia real de lo que hemos hecho con personas. Sí, bueno, yo creo que casi todos los pacientes con los que he tenido la oportunidad de trabajar presentan cuadros ansiosos, no todos trastornos de la ansiedad, pero hay siempre una ansiedad. Voy a hablar del caso de la Lore, que llegó. Yo estaba en Santiago trabajando en mi centro de entrenamiento Wolfpack, y llegó la Lore a mi consulta súper ansiosa, que tengo 20 kilos de más y quería bajar al tiro y que esta cuestión, pero ella tenía un trabajo muy exigente, trabajaba de abogada, trabajaba en el servicio público, veía casos súper complejos, entonces lo único que ella quería era bajar rápido. Y bueno, yo miré para afuera y estaba el esposo con la hija ahí esperándola. Hice pasar al esposo a la consulta, hablamos un poquito los tres, e hicimos un pacto o un acuerdo en que íbamos a enfocarnos en mejorar la alimentación, pero a nivel del hogar. Me encantan a mí las consultas o las sesiones a domicilio. Eso lo hice mucho en Santiago, y me di cuenta que el impacto es distinto. Y ahí te vas dando cuenta que ese mismo desorden en una despensa te genera más ansiedad. O el hecho de que abras el refri y no sabes qué cocinar porque no tenés nada, te genera más ansiedad. O tienes solamente productos naturales o bajo en calorías, etcétera. Claro. Te genera mucha más ansiedad, ganas de ir a comprar algo. Y que tu pareja o la persona con la que vives no le interesa cambiar su alimentación y pasa por ahí al lado tuyo con unos chips salados o pide cosas. Entonces todas esas cosas te generan más ansiedad. A lo que voy es que el entorno en el que tú te encuentras es súper importante de reconocer que hay cosas que gatillan esta ansiedad y trabajar con la familia o las personas que son más cercanas a ti y pedir ayuda. Hacer un trabajo con esas redes de apoyo, porque uno como nutricionista o terapeuta no puede hacer todo el trabajo sola, es imposible. Tiene que ser un trabajo en conjunto y tenemos que ver cuáles son las otras redes de apoyo que existen en esa persona, ¿ya? Entonces, ese caso te quería contar. Bueno, nosotros finalmente fui a su casa, cambiamos la despensa, cocinamos juntas con la hija, me mandaba fotos de los platos, estructuramos las comidas. Claro, bastante íntimo igual. Muy íntimo, muy íntimo. Seguimos hablando después de mucho tiempo, la Lore perdió esos 20 kilos y se mantuvo por años, así incluso en la pandemia. Así que yo diría que este es un caso muy, muy particular que a mí me generó como esta sensación, ¿cierto? De que qué bacán, lo logramos, fue muy, muy intenso. ¿Y tú, Nachita? La clave es el acompañamiento. Sí. Yo, tengo el caso de una persona que atendí hace aproximadamente 4 años en el Valle del Elqui, don Manuel, profesor de una escuela ya, inspector creo, de este colegio. Y él llegó derivado por varios terapeutas que trabajan en conjunto y de manera separada en el Valle del Elqui, ¿ya? Él llegó por problemas de salud mental, niveles de ansiedad extremos, ya llegando al nivel de no poder dormir bien por las noches, estar con sobrepensamientos, pensamientos intrusivos, negativos, dañinos, con diagnóstico como persona somatomorfa, hipocondriaco, o sea, una persona que con muchos dolores que
que refería y contaba de muchos dolores físicos siempre, ¿ya? Y siempre yendo al médico porque le dolía el dedo, o le dolía el brazo, o le dolía... Entonces hicimos un trabajo súper bonito, súper íntegro, pero sí, de mi parte, tuve que primero entrar a conocer su forma de desenvolverse, su forma de ver la terapia de la medicina china y lograr esa adherencia más allá de la fe, de tú decir, no, yo vengo con toda la fe a poder sanarme, a poder bajar mis niveles de ansiedad, a poder sentirme mejor, sino que ir paso a paso, cada sesión, viendo resultados y diciendo, bueno, la semana pasada se sintió más mal que ahora, y así vamos avanzando paso a pasito, porque es importante a una persona con ansiedad mostrarle los avances paso a paso, de a poquito, y sentir de que vamos avanzando en vez de ir retrocediendo. Hay momentos en que no se avanza nada, pero también nos trae un aprendizaje y nos trae una reflexión acerca de... yo la atendí en un periodo de 1 año y hubo un antes y un después en él. O sea, él físicamente, aparte de desinflamar su cuerpo, empezó a tomar decisiones en coherencia al contexto que estaba viviendo, mejoró su relación familiar, mejoró su relación consigo mismo, tuvo cambios en la alimentación, empezó a hacer actividad física que nunca antes había hecho, o lo había hecho en algún momento más joven y nunca la retomó, y empezó a sociabilizar nuevamente, ya que una persona quizás con depresión o ansiedad se aísla socialmente, entonces empezó a hacer cambios significativos e importantes que yo le atribuyo a una adherencia y a una disciplina práctica concreta en su día a día, y siempre con acompañamiento, que yo creo que eso es lo fundamental. Así que contenta de los resultados. Bueno, con él después seguí conversando, qué sé yo, como toda persona tuvo sus altos y bajos, pero ya nunca volver como al estado que tenía antes, y que con perseverancia y con constancia logramos salir de ahí. Qué lindo caso. Me encantó esto que tú dijiste, que en realidad él fue tomando sus propias acciones, sí, sus propios cambios en cómo él se relacionaba con su entorno, que es lo más importante. O sea, si tú vas de acá a tu terapeuta de la casa y vuelves a la casa y estás encerrado y crees que eso va a cambiar algo, en realidad no va a cambiar nada. No, hay que hacer esfuerzo. Hay que ir, tal vez salir un poquito, probar, inscribirte a un curso de algo, empezar a buscar. La búsqueda en nosotros es muy importante, la búsqueda hacia qué cosas podrían cambiar o mostrarme como alternativas, ¿cierto?, a lo que yo estoy necesitando en este cuadro ansioso. Y los resultados que tú dijiste también, porque a mí me ha pasado, pucha, no bajé nada o no sé qué, y a veces hay otros resultados. O sea, ahora le conté a una amiga lo que me está pasando, que estoy yendo a un nutricionista, y estás contando un poco de tu proceso. En el fondo también eso ayuda a sacar, ¿cierto?, esta energía que te está consumiendo y te está produciendo la ansiedad. Claro, y ese auto boicot que sea asistido y sea acompañado. O sea, ahora vamos a hablar un poco de las conclusiones en nuestros trabajos terapéuticos y qué podemos concluir de los procesos de ansiedad de las personas, de la forma en que tratamos nosotros, y cuáles serían como los principales temas a tener en cuenta cuando se vive cuadros de ansiedad. Uh-huh. Bueno, yo creo que para mí lo importante es estar dispuesto a trabajar en uno mismo, que a veces no tenemos esa disposición. Buscar ayuda, pedir ayuda, saber pedir ayuda, y tener una rutina, ¿ya?, que tiene que tener su flexibilidad, pero que sí te va a ayudar mucho en estructurar un poco lo que es la comida, o saber lo que va a pasar, ¿cierto? Hoy día tengo esta y esta actividad, entonces voy a preparar esta colación para acá, ¿cierto? Voy a tratar de almorzar en este lugar, etcétera. Empezar a planificar y a crear una rutina también en relación a lo que tú comes y a las actividades que tienes en el día a día, ¿ya? Y bueno, siempre se van a presentar cosas imprevistas,
y eso lo vamos trabajando caso a caso, cómo se resuelven. Pero esa rutina, esa estructura te va a aliviar mucho el cómo tú puedes responder en el día a día en relación a lo que comes y en tu trabajo, no sé, lo que sea. Y como último concepto que yo agregaría sería SOS, que yo llamo, que es cuando tú estás en una crisis de ansiedad o estás en días de mayor tensión y ansiedad, saber qué es lo que te hace bien a ti y qué te calmaría o qué cosas en lo práctico, ya sea una ducha con agua fría, mojarse la cara, salir a caminar, poner música de relajación, estirarte, cosas prácticas o algunos ejercicios que se hacen mucho en tapping o llaman a tu terapeuta o en casos ya más extremos tener a mano tu medicación SOS, porque hay personas que necesitan el medicamento y necesitan ese apoyo terapéutico farmacológico. Entonces yo creo que teniendo en cuenta todos estos conceptos, podríamos decir que la ansiedad ayúdame con esa palabra, tiene como cura, por decir, no sé si la ansiedad tiene cura, pero sí tiene varios tiene una manera en que tú puedes aprender a sobrellevarla, sí. Pero como decía la Nachita, depende de uno. Sí. Y por eso atreverse a decir, ya, me siento, uno entiende, esa energía la empiezas a sentir cuando empiezas a transpirar mucho, a tener temblores, etcétera. Cada vez más frecuentes. Y si se vuelven más intensos o frecuentes, busca una actividad que te genere lo contrario, como dice la Nacha, o escribir, o algo que genere movimiento, ¿cierto? Porque mover el cuerpo, es lo que yo hablaba al principio, es muy sanador, ¿cierto? Incluso los ejercicios que tú puedes hacer cuando estás ansioso no tienen por qué ser los mismos cuando no lo estás. Entonces una rutina, aprender una rutina de 15 minutos tal vez con música o un mismo podcast, te puede ayudar a sacar un poco esa energía y a bajar los niveles de ansiedad y estar un poquito más claro mentalmente. SOS, sal de ahí. ¿Por qué no se mete en ese lago pantanoso? Y obviamente necesitas ayuda, siempre pedir ayuda, soltar esas limitaciones que tenemos a pedir ayuda y decir sí, padezco de esto, siento esto, mi cuerpo está reaccionando o sobre reaccionando, necesito ayuda. Ahí tienes los SOS, tienes tu familia, tienes tu apoyo terapéutico, médico, psicólogo, psiquiatra, terapeuta, etc. Bueno, Nachita, me encantó este primer capítulo. Espero que a todos los que están escuchándonos les guste. Estamos atentas a sus comentarios. Si hay temas que les gustaría que abordáramos, felices de recibir esas propuestas. Nosotras estamos empezando este camino de los podcasts, así que yo estoy encantada, más que sea la Nacha. Yo también y vamos a sumar preguntas. Sí. Que vamos a subir a nuestras redes sociales, bueno, los capítulos del podcast. Sí, ahí nos mandan preguntas, nosotras las vamos a responder en el siguiente capítulo, así que felices de que se hagan partícipes de esta iniciativa para que también podamos integrar esas dudas que tienen. ¿Ya? Sí, y hacer, como decíamos las dos al principio, hacer este podcast para nosotros es tener cercanía directa y hablar de una forma más relajada y contar casos de la vida real, de lo que vivimos nosotras también, a ustedes. Bueno, y si quieren encontrarnos, a mí pueden encontrarme en www.van.cl, van se escribe B larga AHN.cl, o en van_active, ya ese es mi Instagram, ahí pueden contactarme, está la información y pueden tener una primera impresión del trabajo que yo hago con mis pacientes, así que pueden seguirme ahí, www.van.cl o van_active el Instagram. ¿Y a ti, Nacha? Excelente, espectacular.
A mí me pueden seguir por Instagram y ahora Facebook, que lo hice hace poquito, porque también hay muchas personas que están en Facebook. @nachadelvalle.terapias. Ya ahí me pueden seguir y pueden ver todas las terapias que yo hago: medicina china integral, masajes terapéuticos, cuerpo completo, localizado, usando ventosas, piedras calientes, moxibustión y consulta de nutrición integral. Excelente, nos vamos. Muchas gracias por estar aquí en Las Improvisadas. Chao, chao. Chao, chao.